Cuando se habla de la ciudad que deseamos, el recurso financiero es siempre importante porque la sociedad nunca está a gusto hacia dónde se destinan estos recursos y sé que no es fácil hacer óptimo cada peso que en esta ciudad se tiene que repartir. ¿Qué ciudad deseamos en materia de finanzas, José Rábago? Bueno, primeramente, muchas gracias, Maru, por Gracias. esta entrevista. Creo que este proyecto de qué ciudad deseamos está siendo ya una realidad. Sí. Y creo que es una idea magnífica porque pues, México es una de las ciudades más grandes del mundo. Complicada. Muy complicada, con muchísimos problemas, que ahora hay una nueva constitución, tenemos 16 delegaciones, un gobierno central, y bueno, no hay dinero que alcance. Las necesidades son mayores que los recursos que existen. El aspecto financiero es de lo más importante, allegarse recursos para poder solventar las necesidades. En nuestra mesa, por ejemplo, entre otras consideraciones para llevar a cabo por la Ciudad de México y sus delegaciones es crear conciencia de lo que es importante la tributación. Si yo les digo, constitucionalmente, ¿en dónde viene la disposición para que los mexicanos colaboremos con nuestros impuestos por dineros que tenemos? Pues no sabemos. Claro. Hay que difundirlo. Es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Y difundir no solamente en qué vías estamos aportando, cuáles son los impuestos locales, sino también hacia dónde van. Exacto. Para crear conciencia a las nuevas generaciones, es decir, vean lo que estamos haciendo con el impuesto que ustedes están pagando. Correcto. Sí hay una obligación de pagar personas físicas y morales de una manera equitativa y proporcional, de acuerdo con lo que disponen las leyes, pero el contribuyente quiere saber en qué se está gastando su dinero, si se está gastando bien o si no se está gastando bien. Entonces, eso es lo importante de las finanzas públicas, tener la imaginación para llegarse a recursos. Existen las asociaciones públicas y privadas para cuando los gobiernos no tengan el recurso suficiente, hacer convenios con capitales particulares para poder llevar a cabo esas obras que son necesarias para la ciudad. Claro que el gobierno central, el Distrito Federal, tiene un presupuesto de este año 2017 de 200,000 millones de pesos y las delegaciones tienen 30,000 millones de pesos distribuidas en esas de las 16 delegaciones. El recurso no es suficiente. Necesitamos entonces tener imaginación para poder invertir de una manera, de la mejor manera y para que se beneficie el mayor número de personas. Por ejemplo, cuando hablamos de una entidad, un hotel cobra un impuesto al turista. ¿Ese impuesto, en el caso de la Ciudad de México, se queda en la delegación o se queda en la ciudad? Yo creo que es por lo que he estado leyendo la Ciudad de México, se va al gobierno central y después se distribuye a través de alguna fórmula a las delegaciones. Entre el mayor número de habitantes sea, tienen mayores recursos, cada delegación. No hay impuesto cómodo y muchos nos preguntamos cuando vamos por las calles que no podemos ya subir ni siquiera la velocidad y después nos enteramos que el asunto de las fotomultas se lleva mucho más ganancia la empresa que coloca las cámaras que realmente quien recauda ese impuesto. ¿Cómo el ciudadano puede, si no estar a gusto con algo que le imponen, sí transparentar ese tipo de impuestos o recursos? Sí, claro. He leído a través de los medios de comunicación el comentario que comenzó haciendo, Maru, y creo que el origen del contrato con las empresas particulares es muy importante. Se debe de negociar que sea el beneficiario en cuanto a que sea el Departamento del Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. En ese sentido, creo que ese programa es para evitar accidentes también, para evitar que los vehículos corran demasiado. Sí. Entonces, si hay unas velocidades que ya están en 50, 60, 70 kilómetros por hora, pues tenemos que respetar eso. Por un lado, para que no haya accidentes, y por otro lado, para que no le cueste al dueño del vehículo, al conductor, una multa.
Okay. Sí duele en el bolsillo. Entonces, aquí el propósito puede ser no recaudar, fíjate, Maru, sino evitar el accidente, es preventivo. Entonces, por eso he leído yo también en los últimos días que la ley de tránsito es para proteger al ciudadano. Entonces ahí, bueno, pues sí es importante el ingreso, pero más importante es la vida. Okay. En eso estoy de acuerdísimo, pero sí de repente nos lo colocan en lugares donde no podemos ni ir a 40 siquiera por la cantidad de tráfico en la que estamos. Pues sí, pero eso se da cuando son las 11 o 12 de la noche. Sí, eso sí. 2, 3 de la mañana, entonces el alcohol y la velocidad no se llevan. Qué bueno que haya el alcoholímetro porque inhibe el estar tomando. Ha habido ya otras mesas en las que hemos tenido la oportunidad de hacer este tipo de entrevistas, por ejemplo, la mesa de corrupción, anticorrupción. ¿Hay alguna manera de fiscalizar al fiscalizador, al que lleva las finanzas en esta ciudad? Sí, claro. ¿Hay alguna manera en que también el asunto de las finanzas se pueda transparentar y optimizarlo de esa manera siendo vigilantes? Ya hay una ley de transparencia y rendición de cuentas. Tienen el deber de hacerlo y la obligación, por así decirlo también. El deber como que es más subjetivo, pero es más ético, darlo a conocer, el deber. Y la obligación existe. Cualquier ciudadano puede preguntar o entrar a las páginas del internet de qué se está gastando el recurso. Existen los órganos internos de control, Maru, que son órganos de prevención de irregularidades. Se llama control interno a todos aquellos procesos en donde garantice la preservación de los recursos humanos, materiales y financieros. Eso lo lleva los órganos de control que existen en todas las dependencias y entidades del gobierno federal y también en la Ciudad de México existen los órganos internos de control que tienen como propósito fundamental el de la preservación de esos recursos, de evitar la irregularidad de los servicios públicos. Pero es importante que cuando el órgano interno de control encuentre irregularidades, se sancione de acuerdo con la ley de responsabilidades. Porque usted sanciona a un servidor público, esa va a ser una medida ejemplar. Que va a ver que el servidor público va a decir, el que estaba aquí al lado mío por haberse portado mal y haberse quedado con dinero que no le corresponde, perdió la libertad. Claro. Y tengo la seguridad de que eso va a inhibir para que otros servidores públicos lo hagan. Ya existen las estructuras para evitar la corrupción. Ejemplificando con las acciones. También. Y en este caso, ¿cómo fomentar el pago de las tributaciones, que es lo que nos va a dar mayores recursos? Hay muchos predios irregulares o que dejan pasar años y años sin el pago y creen que el pagar un impuesto federal estás contribuyendo a tu localidad y no es así. El impuesto local es muy distinto y muchas veces lo dejamos a que se pierdan años y años y cuando nos queremos regularizar pues ya los adeudos son ¿cómo hacer más amable o más invitar? Por un lado, aquellos predios que están abandonados, ¿me dices? No, que los puedes tener y puedes habitar, pero puedes no pagar tu tributación. Bueno, pues existe la ley económica coactiva que tiene como propósito, si no pagas te voy a quitar la propiedad. Okay. Sí, porque existe esa, tienes que pagar el impuesto predial y si no lo pagas te van a quitar tu propiedad. Eso ¿sí? Es. Y tienes que garantizar entonces el pago con algún bien. ¿Sí? Okay. Pero sí es crear conciencia en nuestra mesa de finanzas. Hubo la propuesta de que tenemos que difundir la cultura de la contribución, pero para eso los gobiernos deben decir, esta obra que estamos inaugurando ahorita, que van a beneficiar a tantas colonias, son con sus impuestos, son con lo que ustedes pagan. Entonces, se debe difundir en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, lo importante que es cumplir con lo que dice la Constitución en relación con el pago de sus impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, que son optimizar la cultura de la contribución. Y optimizar la cultura para que el ciudadano sepa con gusto pague. Exacto. Que pague con gusto, porque ese dinero que está pagando se lo van a regresar en obras, o en acciones, en servicios. Sí, porque el recoger la basura, el alumbrado público, el mantenimiento de los cementerios, de los mercados,
Todo cuesta eso, en cuanto a vigilancia, por ejemplo. Correcto. Entonces, sí es necesario el que haya la cultura de la difusión, de lo importante que es contribuir, que ya lo exige la Constitución, pero que se haga una conciencia para el ciudadano de que es necesario y que lo haga con gusto pagar. Pues creo que nosotros estamos contribuyendo ya con expresarlo en estas mesas de claro. qué ciudades seamos. La verdad que este es un evento que a mí me parece extraordinario porque las obras no se hacen desde el gabinete, desde un escritorio. Hay que salir al campo y preguntar a la gente qué es lo que quiere usted. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Salir al campo y hacer lo que la gente quiere. Es lo mismo. Debatir. ¿Qué ciudad decíamos? Pues decíamos que haya alumbrado público en esta colonia que está toda oscura. Sí. Y pero es que, mire, estamos haciendo ahorita el puente en la colonia fulana de tal, allá en esa misma delegación. Sí, ok, qué bueno que haya ese puente. Pero lo que me interesa a mí es que haya alumbrado en mi calle porque hay mucha inseguridad. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Pues yo le agradezco mucho porque ya está participando y mucho con esto. No, pues estamos participando y van a ser muy buenas aportaciones por parte de finanzas. Que de alguna manera todas las mesas, todas, se relacionan. Están de manera transversales y más con un ángulo que es finanzas. Muchísimas gracias. Para servirte. Gracias. Gracias.